Hola a todos y bienvenidos a IA Paraguay 24. Hoy vamos a analizar la gran paradoja paraguaya, la de un país que invierte miles de millones en un futuro de concreto y asfalto, mientras lucha con urgencias que nos ahogan en el presente. Hoy, además, vamos a hacer algo diferente. Les vamos a contar de dónde sacamos la información, porque para entender el panorama completo, es crucial saber quién cuenta la historia. Veremos la visión del gobierno, extraída directamente de su agencia oficial de noticias, y la contrastaremos con la realidad que reporta la prensa independiente. Quédense hasta el final, porque hoy enfrentamos la promesa del futuro con los problemas de la hora. Empezamos. Arranquemos con la cara de la moneda, la gran visión del futuro. Y para hablar de esto, vamos directamente a la fuente oficial, a la Agencia de Información Pública del Gobierno, ip.gov.pi. Según el gobierno, Paraguay está en medio de una transformación histórica gracias al corredor vial bioceánico. La narrativa oficial, que también replican medios como La Nación, nos habla de una obra monumental que nos convertirá en el centro logístico de Sudamérica. Es la promesa de dejar de ser una isla rodeada de tierra, para ser el puente que conecte los puertos de Chile en el Pacífico, con los de Brasil en el Atlántico. Nos muestran los avances del tercer puente, el asfaltado de cientos de kilómetros en el Chaco, y nos venden un sueño de prosperidad, eficiencia, y posicionamiento geopolítico. Es la foto brillante, la del Paraguay que planifica a 30 años. Esta es la promesa. Pero, ¿qué pasa cuando bajamos de los mapas satelitales y aterrizamos en el pasillo de un supermercado? Aquí es donde la historia cambia de tono, y la fuente también cambia. La cruz de la moneda la encontramos en el trabajo diario de medios como Última Hora o ABC Color, que semana a semana reportan sobre algo que nos afecta a todos: el costo de la canasta básica familiar. Mientras las noticias oficiales celebran las obras, estos medios nos muestran la otra cara. El precio del aceite, de la carne y de las verduras no para de subir. La sensación térmica del bolsillo ciudadano es que el dinero cada vez rinde menos. Aquí el debate no es sobre geopolítica, es sobre si se puede o no llenar el carrito. La pregunta que surge de estos reportajes es inevitable y dolorosa. ¿De qué nos sirve ser el centro logístico de la región en el futuro, si hoy se vuelve cada vez más difícil garantizar el plato de comida en la mesa? Y si la realidad nos golpea en el supermercado, nos remata en la parada del bus. Para nuestra segunda cruz, la historia se repite en las portadas de casi toda la prensa independiente. La interminable crisis del transporte público. El mismo Estado que, según su agencia oficial, gestiona con eficacia una obra de escala continental, parece incapaz de solucionar un problema elemental que afecta a cientos de miles de paraguayos todos los días. Las reguladas son una tortura, los buses se caen a pedazos, y el debate sobre los millonarios subsidios que no se traducen en un mejor servicio, es un círculo vicioso. La paradoja aquí es brutalmente visible. Construimos corredores para que los camiones del mundo pasen rápido, pero el trabajador paraguayo puede pasar horas esperando un colectivo para volver a su casa. Es el fracaso del Estado en lo más básico, en lo que define la calidad de vida diaria. Y ahí lo tienen, el Paraguay de las megaobras, narrado por el optimismo oficial, y el Paraguay de las megaurgencias, documentado por una prensa que pone el foco en la calle. La reflexión final no es si una cara anula a la otra. Un país debe soñar con el futuro, pero jamás a costa de ignorar su presente. El verdadero peligro es la desconexión, que mientras unos planifican el país de 2050, se olviden de gobernar para la gente que vive y sufre en el 2025. La pregunta clave no es si podemos construir puentes y a la vez llenar la heladera, sino a qué le estamos dando realmente la prioridad. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Qué te impacta más? ¿La promesa del corredor bioceánico o la realidad del transporte y el supermercado? ¿Crees que el gobierno tiene las prioridades correctas? Déjanos tu comentario, dale like si valoras este tipo de análisis y suscríbete a IA Paraguay 24 para no perderte la verdad, con todas sus caras.